Luego de una serie de capítulos exclusivos de la versión animada, Toei Animation regresa a adaptar el manga de Kurumada para el arco de los Caballeros de Plata. Por supuesto, el haber introducido un arco previo modificó de cierto modo la manera de contar los sucesos, pero además la casa animadora también buscó adaptar el manga agregando detalles que consideró que harían más entretenida la narrativa acorde a la tendencia de la época en que se transmitió. Repasemos entonces cuáles fueron todas las diferencias entre el manga y anime de Saint Seiya durante el arco de los Caballeros de Plata. Silver Saint, 誇り高き資格 Para comenzar, tomando en cuenta que la batalla y resurrección del Fénix vista en el capítulo anterior es algo exclusivo del anime, así también lo es toda la escena del inicio posterior a dicha resurrección, en la que Saori y los Caballeros de Bronce conversan sobre el enemigo que se encuentra en el santuario, así como las razones que este tiene para recuperar la armadura, pues en el manga definitivamente el patriarca no quiere vestir dicha armadura y tampoco usarla para conquistar el mundo. Del mismo modo, el personaje Phaeton no existe en el manga y tampoco se alude al hecho de que solo exista un Caballero de Plata, pues desde un inicio, aún sin incluir a Marin y Shaina, vemos que Misty no arriba en solitario a Japón, pues Moses, Asterion y Babel llegan junto con él. Otra diferencia que encontramos es que tras la batalla contra Ikki y la subsecuente caída de los Caballeros de Plata, Mu se encuentra en aquel lugar junto a Kiki y es justamente el reparador de armaduras quien rescata a los Caballeros de Bronce del derrumbe que ocurre en el Monte Fuji, derrumbe que por cierto en el manga fue provocado por los Caballeros de Plata, a diferencia del anime donde este evento también sucedió pero a manos del propio Ikki. Y ya que mencionamos a Mu, en el manga este se encara con Misty negándose a entregar a Seiya, a lo que el Santo de Plata, ignorando la verdadera identidad del habitante de Ymir, se atreve a amenazarlo, advirtiéndole que acabará con él si insiste en proteger al Santo de Pegaso, y todavía después, cuando supuestamente Marin ha acabado con la vida de Seiya, el Santo de Lagarto le asegura que, aunque no tiene interés en matarlo en ese momento, lo estará vigilando muy de cerca. Me pregunto qué hubiera pasado si por casualidad se hubiese atrevido a atacarlo. Y porque la presencia de Mu es demasiado relevante en el inicio de este nuevo arco, hay que mencionar también que cuando los otros Santos de Plata aparecen supuestamente con los cadáveres de los Caballeros de Bronce, estos son en realidad los cuerpos de los Caballeros Negros, quienes no habían muerto a manos de Seiya y compañía, pero terminaron pereciendo por los Santos de Plata, los cuales fueron engañados por Mu mediante una ilusión para que creyeran que los subordinados de Ikki eran los auténticos Santos de Bronce. Si me lo preguntan, bastante turbio lo que hace Mu al sacrificar así a los Caballeros Negros. Cuando Seiya se encuentra con Marin, aunque en el manga también lo hace en la playa, no sucede durante su paseo con Miho, sino una vez que Mu lo ha puesto a salvo y lo deja en aquel lugar. Es por esta razón que el propio Mu presencia la batalla posterior entre Misty y Seiya, y es también él y no Kiki quien transporta la armadura de Pegaso hasta el lugar de la pelea. Cabe mencionar que en el manga es justo antes de la llegada de los Santos de Plata que Ikki le revela a Seiya que son hermanos y que igualmente lo son todos los huérfanos que la Fundación Grad reclutó para enviarlos a distintos campos de entrenamiento, siendo su padre ni más ni menos que Mitsuma Sakido, cosa que por supuesto en el anime jamás se mencionó. 飛べペガサス彗星のように A diferencia del anime, en donde la primera vez que Seiya golpea a Misty lo hace lanzando sus meteoros de Pegaso de la forma habitual, en el manga lo ejecuta de modo similar a lo que posteriormente sería el cometa de Pegaso. Del mismo modo, en el manga también se explica de forma más clara por qué Seiya se vio en la necesidad de crear otra técnica, el Pegasus Rolling Crash, pues tal como dice Mu, mientras Seiya atacara de frente no podría causar el suficiente daño a Misty debido a su barrera y, por tanto, no podría vencerlo de manera definitiva. Cuando Misty muere, vemos que en el anime lo hace cayendo sobre la arena, mientras que en el manga cae aún dentro del agua, siendo Seiya quien lo levanta y lo lleva hacia la orilla. Otra diferencia importante es que luego de vencer a Misty, Seiya observa las tumbas de sus compañeros de bronce lamentando que hayan muerto, aunque luego de eso sospecha que quizás sigan vivos, tomando en cuenta que Marin pudo haber engañado a los Santos de Plata con ilusiones parecidas a las que usó para salvarlo de Misty. Por cierto, en este dato cabe modificar lo que mencioné en el video anterior, y es que mientras hasta ahora los diálogos del manga apuntaban a que el engaño a los Santos de Plata había sido hecho por Mu, en la nueva versión Final Edition, Kurumada modifica estos diálogos y leemos que Mu dice claramente que fue Marin quien generó dichas ilusiones. Un detalle interesante que el manga plantea es que cuando un caballero de Atena derrota a otro, debe dejar una carta que lo identifique. Debido a esto, Seiya coloca la carta de Pegaso en el cuerpo de Misty para dejar en claro que él fue su asesino, y justo eso es lo que sucede cuando Asterion y Moses descubren el cadáver de Misty. Y hablando de cadáveres, otra cosa que vemos en el manga es el momento en que Asterion y Moses se dan cuenta de que en las tumbas no están los Santos de Bronce sino los Caballeros Negros. De la mano con esto, también en el manga vemos que, aunque Seiya sospecha
que fueron precisamente los caballeros negros los que murieron en lugar de sus aliados, lamenta su fallecimiento expresando que su batalla contra ellos ya había concluido y no deseaba que terminaran muertos, lo que corrobora lo que les mencionaba en el video anterior, donde explicaba que en el manga los caballeros negros, con la excepción de uno de los gemelos, no habían muerto durante el combate contra los Santos de Bronce. El golpe en la cabeza que Moses inflige con su técnica especial en el manga es un poco diferente, pues no es precisamente en la cabeza, sino que es más aleatorio dependiendo de la posición que su rival adopte mientras cae. De igual modo, vemos que en la versión impresa Seiya no regresa a su casa, pues de hecho ni casa tiene en el manga, por lo que su siesta la toma en la playa en medio de algunas rocas, y es en ese lugar donde siente el cosmos de Marin que se debilita. A diferencia del anime, en donde Moses lanza a Seiya 2 veces por el aire, en el manga lo hace en 3 ocasiones. De la misma manera, cuando este último lo derrota, no lo hace atacándolo solamente con los meteoros de Pegaso, sino que tras eso usa la misma técnica con la que acabó con Misty, su recién creado Pegasus Rolling Crash. Por último, quizá está de más decirlo, pero ni esta escena donde vemos a Saori tocar el piano, ni esta otra donde Hyoga se apresura a ayudar a Seiya existen en el manga, siendo entonces exclusivas del anime. En lo relativo a la pelea de Seiya contra Asterion, que como dije en el manga es después de la de Hyoga contra Babel, vemos que cuando el santo de Pegaso aparentemente golpea a su rival, este se desvanece revelando que era una ilusión y no es un tronco como se ve en el anime. Cuando Marin interrumpe esa batalla, en el anime es gracias a que Kiki la liberó de las ataduras, mientras que en el manga es ella misma quien se libera. Una vez que Marin derrota a Asterion, en el manga este último no muere, sino que Marin lo deja intencionalmente con vida para que regrese al santuario y le diga al patriarca que serán los caballeros de bronce quienes se encarguen de eliminar la maldad que yace ahí dentro. Lamentablemente, hacia el final de la historia veríamos una tumba de Asterion en el cementerio del santuario, lo que podría significar que el patriarca acabó con su vida una vez que volvió al recinto. Cuando Marin deja el mensaje en la arena, son los 4 caballeros de bronce, y no solo Seiya y Hyoga quienes lo leen, tras lo cual piensan en regresar con Saori para entregarle toda la armadura dorada que ya recuperaron, pero Seiya les dice que esa armadura es falsa, pues los propios Santos de Plata se lo confirmaron, y es en ese momento que les revela también que Mitsumasa es el padre de todos ellos, cosa que Hyoga confirma, pues él ya lo sabía desde antes que su madre muriera, revelando que fue justo durante su viaje a Japón para conocer a su padre que el barco en que iba naufragó, terminando con la muerte de su madre, lo cual hace pensar a muchos que fue el propio Mitsumasa quien perpetró el accidente, sobre todo cuando nos enteramos de que tras esa pérdida, Hyoga efectivamente llega a Japón para encontrarse con Kido, pero este solo lo trata como un huérfano más, enviándolo después a un campo de entrenamiento para convertirse en caballero, campo que seguramente también le asignó Mitsumasa, considerando que él sabía que esa era la zona donde su madre había fallecido. Oye, pero que estás demente. A diferencia del anime, en donde es el caballero de la llama quien incendia el coliseo, en el manga es el propio Babel quien lo hace por órdenes directas del patriarca antes de enfrentarse con los caballeros de bronce. De hecho, Babel es parte de un grupo de santos de plata enviados por el santuario, quienes llegaron todos juntos a Japón con la orden expresa de secuestrar a Saori Kido y llevarla ante el pontífice. Y justo hablando de Saori, una vez se reencuentran con ella, esta les revela a Seiya y compañía su verdadera identidad, pasando a contarles la historia de Mitsumasa y Ayoros, en lugar de Tatsumi, quien fue quien lo hizo en el anime. De esta manera, vemos que en la historia de Kurumada, Saori ya sabía para ese entonces que era la reencarnación de Athena, mientras que en el anime ella se entera de esto junto con los caballeros de bronce. Otra diferencia interesante es que una vez que Saori les revela que es Athena, los caballeros de bronce rechazan aliarse con ella, llegando al punto en que Saori, molesta, les dice que entonces ella irá sola al santuario a enfrentar la batalla, cosa que no parece interesarle a Seiya y compañía, pues aún así deciden retirarse del lugar. Todo lo contrario al anime, en donde una vez que Tatsumi les cuenta la verdad, todos aceptan a Saori como Athena y a partir de ahí deciden luchar a su lado. En el manga es Babel y no Moses y Asterion quien encuentra el cadáver de Misty, siendo después Hyoga quien lo desafía ahí mismo en la playa. Esa podría haber sido la razón, que la pelea con Babel fuese también en la playa, por la cual en la serie Hyoga se dirigía a ese sitio, aunque después vimos que en realidad nunca pudo pelear una vez que llegó. De igual modo, existe una significativa diferencia en la técnica de Babel, pues mientras en el anime parece crear las llamas a través de su cosmos, en el manga se explica que el fuego lo crea a partir de movimientos rápidos de sus manos que generan fricción en el aire y al calentarse es que se producen las llamas. Por último, en cuanto a la pelea con Babel, en el manga es sabido que los caballeros de acero no existen, por lo que Hyoga no recibe ayuda de estos para acabar con el santo de plata. Del mismo modo, en la versión original no es Saori quien termina con la vida de Babel, pues de hecho todavía no se ha revelado como Athena para ese momento, y es el cisne usando el tornado frío quien derrota directamente a su oponente, el cual curiosamente usaba la técnica tornado de fuego. Y todavía más curioso es que ambas técnicas estaban en el idioma nativo de cada personaje, una en ruso el Korotny Smerch y el otro en griego el Fotia Rou Fictra. Por último, la aparición
aparición de Argol en el manga es muy diferente a lo que se ve en la serie, pues mientras en esta se presenta como alguien malvado, convirtiendo cruelmente en piedra a unos jóvenes y aceptando ir con Shaina para vengar a sus amigos que han muerto, en el manga aparece junto con Dante y Capella para llevarse a Saori cumpliendo la orden del santuario, y no para cobrar venganza de los otros santos de plata a quienes ni siquiera menciona. De hecho, tuvo la oportunidad de cruzar palabras con Ikki, a quien iba a enfrentar, si no hubiera sido porque justo en ese momento aparecen en el campo de batalla Shiryu, Hyoga y Shun, a quienes les deja el anticipado combate en sus manos. La aparición de Argol en el manga no tiene nada que ver con lo que vimos en el anime, pues en la historia original el santo de Perseo arriba junto con Dante y Capella, teniendo incluso un cruce de palabras con Ikki luego de que este derrotase a los antes mencionados. Un detalle interesante que el manga presenta es que Argol se mantiene entre las sombras durante toda la pelea de sus compañeros, dándole a este un aire de misterio y saliendo a la luz únicamente cuando el resto de caballeros de bronce aparece. En este mismo sentido, en el manga son primeramente Shun y luego Hyoga quienes son convertidos en piedra por Argol, mientras que Seiya no sufre ese destino debido a que se encontraba desmayado, y en cuanto a Ikki, pues él ya había abandonado el lugar para ese momento. Cuando Shiryu rememora el mito de Perseo y Medusa, el manga muestra, sin ninguna clase de censura, la estatua del Perseo de Cellini, mientras que en el anime observamos una animación que representa el legendario combate. Cuando Shiryu se cubre los ojos para evitar ver el escudo de Medusa, en el manga es la mitad de su cuerpo lo que se convierte en piedra, y no únicamente su brazo izquierdo, donde tiene el escudo como sucedió en el anime. Por cierto, aunque esto no es propiamente una diferencia, sí quiero destacar el hecho de que el manga parece dejar más en claro que desde el inicio Shiryu era más fuerte que Argol, y que la razón de no poder derrotarlo antes era únicamente su escudo, que provocaba que el dragón no atacara de forma contundente por miedo a ver los ojos de Medusa. Finalmente, en cuanto a las diferencias, destacar que en la historia original ni Spartan, Shaina y por supuesto los Caballeros de Acero se ven involucrados en esta pelea. Del mismo modo, el Dr. Asamori es exclusivo de la versión animada, lo mismo que las escenas de la cirugía de Shiryu. De hecho, todo apunta que en el manga regresa directo a China. Y asimismo el tema del viaje de Ikki y Hyoga a la isla, pues como ya dije, Hyoga también fue convertido en piedra e Ikki se marchó antes de que empezara el combate. Y no, tampoco estuvieron nunca en una isla, pero quien sí estuvo presente durante todo el combate fue Saori, aunque para variar estuvo todo el tiempo desmayada. En el manga, el secuestro de Saori se da justo después de que Seiya y compañía regresan con ella para entregarle todas las piezas de la armadura dorada luego de vencer a Ikki y sus caballeros negros, recordando que para este momento ya habían derrotado también a Misty, Moses, Asterion y Babel. Sin embargo, a diferencia de lo visto en la versión de Toei, aquí los caballeros de bronce no quieren aliarse con Saori a pesar de enterarse de que es Atena, y es cuando la dejan sola que los cuervos se la llevan. De la mano con esto, otra diferencia curiosa que hallamos es que cuando se llevan a Saori, Seiya no quiere ayudarla, pues vemos cómo pone cara de asco cuando Shiryu le pide que la rescate mientras ellos se encargan de los cuervos. Y hablando de eso, en el manga no aparecen los subordinados de Yamian, los cuales me parece tienen apenas mínimas diferencias en comparación al diseño de los subordinados de Dócrates. Y ya que hablamos de diseños, en el manga Kurumada decidió que Yamian fuera calvo, mientras que Toei le puso cabello. Eso sí, es feo como él solo en ambas versiones. ¿Recuerdan esa mano de Yamian que les señalé antes? Pues en el manga no sucede e igualmente Seiya no llega justo para detenerlo. De hecho, cuando Seiya se encuentra con Yamian y es atacado por su ala negra, Saori sigue en el aire sujetada por los cuervos. Ah, y toda la escena de la persecución en la ciudad también fue exclusiva del anime. Lo que sí ocurre es la ruptura de brazo de Seiya, aunque en el anime es mucho más gráfico, pues en el manga solo se ve que caen y Seiya pasa a decir que se lo rompió. Y es justo ahí donde aparece Shaina, quien, a diferencia de lo visto en el anime, donde va por su propia cuenta desobedeciendo las órdenes de Phaeton, aquí en el manga la vemos aparecer luego de la derrota de Misty y su grupo, siendo que aparentemente ella formaba parte del segundo grupo de caballeros de plata enviados a Japón, el cual estaba integrado por Yamian, Argol, Dante, Capella y la propia Shaina. Otra cosa que sí sucede en el manga es el salto al vacío antecedido por la miradita romántica, la cual, por cierto, es aún más extraña en el manga, considerando que Seiya hasta ese momento odiaba a Saori. Pero lo que sí es diferente es que en la historia de Kurumada, la caprichosa Kido sí resulta con al menos algunos raspones y heridas por la caída. Lo que no cambia es el intento de abuso, el intento de beso sin consentimiento, aunque eso no sucede hasta el amanecer como en el anime, sino que es igualmente durante la noche, y no es Shaina toda tóxica quien la detiene, sino el propio Yamian, pues
pues vemos que Shaina no baja por el precipicio, siendo únicamente el Santo de Cuervo con la ayuda de sus aves. Y es justo ahí que aparecen Argol, Dante y Capella, quienes junto con Shaina perciben el cosmos de Athena a la distancia, aunque evidentemente no saben que se trata de Saori, a diferencia del anime en donde al menos Shaina sí que se da cuenta. Algo que sí es muy diferente es que aunque Athena le hace frente a Yamian y de hecho igualmente logra poner en contra suya a sus cuervos, es Ikki quien termina derrotando a este caballero de plata, aunque no queda muy en claro si lo mata, siendo este el momento de su reaparición luego del derrumbe en el monte Fuji donde no se supo qué pasó con él, muy diferente a lo visto en el anime en donde abiertamente se dice que murió tras el derrumbe ocurrido en el combate contra Dócrates, sin mencionar que en la versión de Toei su resurrección sucede antes de la batalla contra los Santos de Plata, varios días después de su aparente muerte, mientras que en el manga ya vimos que regresa en plena batalla contra estos guerreros y tan solo unas horas después. Otra diferencia importante en esta reaparición de Ikki es que a pesar de que ayuda a Saori, cuando ésta le pregunta si se unirá a ellos, lo dice como si estuviera segura de que los otros ya la siguen, Ikki le responde que aún no sabe si considerarla su enemiga, aunque esta conversación es interrumpida, pues justo en ese momento es que aparecen los otros 3 caballeros de plata. Genma, Seishi no Deadline. La aparición de Dante y Capella es ciertamente diferente en la versión impresa, pues mientras en el anime llegan inmediatamente después de la derrota de Yamian y Shaina, en el manga estos aparecen junto con Argol desde el momento en que Seiya se está enfrentando a Yamian y de hecho estos hablan con Shaina sobre el enorme cosmos que se percibe desde el fondo del abismo, y el cual identifican como el cosmos de Athena, aunque por supuesto no logran ver a la persona de quien emana. Del mismo modo, el arribo de Ikki en el manga no es para enfrentar a Dante y Capella, sino para confrontar a Yamian, justo en el momento en que Seiya está desmayado y el Caballero del Cuervo ha descendido en el precipicio para intentar llevarse a Saori al santuario. Y sí, es el Fénix quien derrota a Yamian y no Shun y Hyoga como sucede en el anime, pero quizá lo más importante de esto es que Ikki no reaparece luego de haberse alejado del grupo tal como vemos en el anime, sino que su regreso es después de que aparentemente había muerto en el derrumbe del monte Fuji, por lo que de cierta manera este momento vendría a ser el equivalente de cuando en el anime resucita para enfrentar al Caballero de la Llama. Y es luego de todo esto que por fin Dante y Capella aparecen, tras lo cual Ikki traza en el suelo la misma línea de la vida y la muerte, pero esta vez también la amenaza va dirigida para Argol. En cuanto a las batallas, son más o menos igual, con la diferencia de que mientras en el anime, cuando Ikki le revela a Capella que todo lo que ha visto fue en realidad una ilusión y su primer disco regresa para finalmente ser derrotado, en el manga este momento continúa siendo parte de la ilusión, y es por eso que se sigue viendo a sí mismo con las manos cortadas. Y no es hasta que Argol le pregunta a Ikki qué es lo que sucedió que el Fénix, tras poner su dedo en la frente del Caballero de Auriga y hacer estallar su armadura, pasa a explicar que su espíritu ha sido destrozado desde el momento en que le lanzó su primer golpe. Este es entonces un detalle que Toei Animation no consideró, pues como vemos en el manga, en el momento en que es derrotado por completo sigue teniendo sus manos y todo el supuesto daño de los discos no existe, pues incluso aquel que lanzó primero y que luego regresa realmente no lo golpea, sino que se clava en el suelo justo frente a él. Otro detalle interesante que es diferente en la versión original es que Ikki estuvo a punto de pelear contra Argol, pero fue interrumpido primero por Dante justamente en el momento que se pone de pie y posteriormente por Shun, Hyoga y Shiryu, quien aún sigue con el equipo, los cuales llegan finalmente al lugar de la batalla, y no porque subieran del abismo como en el anime, sino porque literal recién logran hallar el lugar de la batalla. Sin embargo, al igual que en el anime, Ikki también decide marcharse cuando llegan los otros caballeros de bronce, pero no sin antes cruzar algunas palabras con Hyoga, quien se da cuenta de que el Fénix aún tiene el brazo congelado por su batalla de unas horas antes. Sí, en el manga no han pasado días ni mucho menos semanas, sino unas cuantas horas desde que se enfrentan a Ikki y los caballeros negros hasta este momento de la historia. De este modo, Hyoga le recomienda ir al volcán de la isla Canon para que con el calor de ahí pueda sanar su brazo y no vaya a perderlo debido a la congelación, ante lo que Ikki, con un cierto grado de sarcasmo, le dice que supone que ahora debería darle las gracias. De esta manera, entendemos de mejor forma por qué más adelante, cuando se lleva a cabo la batalla de las 12 casas, Ikki se encuentra reposando dentro de ese volcán, pues es debido a que Hyoga le recomienda ir ahí, a diferencia del anime, en donde de un momento a otro se nos dice que se encuentra en aquel lugar sin que supiéramos exactamente en qué momento se fue. Un detalle que me parece bastante curioso es que en el manga, mientras Shun se enfrenta con Dante, Hyoga y Shiryu acuden en auxilio de Seiya, siendo el Caballero del Dragón quien se da cuenta de que este tiene heridas en la cabeza, diciendo literalmente que si no lo atienden pronto podría quedar ciego si es que recibió daño en su nervio ocular. Y bueno, supongo que ya saben en dónde está la ironía de esto. Por otra parte, es claro que la batalla de Shun contra Dante no está dividida en dos partes tal como vimos en el anime, y de hecho, Shun se muestra muy superior a su oponente desde el primer momento. Aunado a esto,
vemos que el Santo de Andrómeda es quien toma la delantera en querer pelear, incluso desafiando a Argol, haciendo esto ya que, aunque en el manga tampoco le gusta pelear, lo ve necesario para proteger a Seiya, quien necesita ayuda de manera urgente. Eso sí, al igual que en el anime, es convertido en piedra por Argol, en este caso junto a Hyuga, por lo que al final es el Caballero del Dragón quien debe enfrentarse al Santo de Perseo. Tras esta batalla, que es con la que concluye el arco de los Caballeros de Plata, el manga nos vuelve a presentar al Patriarca, a quien no se veía desde el primer capítulo, pero esta vez con una actitud completamente diferente a la anterior, lo que nos lleva a descubrir la existencia de más armaduras doradas y, por supuesto, de guerreros que las visten. Es así como da inicio al arco de los Caballeros Dorados, aunque el anime agrega un segundo bloque de capítulos exclusivos antes de llegar a esa parte. Estos capítulos especiales, junto con los que adaptan el inicio del arco de los Caballeros Dorados del manga, forman un arco argumental en la serie conocido como El Preludio de los 12 Templos, tema que analizaremos en próximos videos, tanto sus diferencias con el manga como todos sus datos curiosos.